Y nada, como hemos comentado también antes con Ángel, lo que sí que me gustaría es que en cualquier momento que tengáis alguna duda, un comentario, lo que sea, me interrumpáis, ¿vale? Sí que me gustaría que la clase fuera lo más dinámica posible, que no os cortéis en preguntar cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que en alguna relación, oye, ¿esto cómo lo harías? Bueno, en cualquier momento me interrumpís. Y nada, en lo que pueda ayudar, pues os ayudo. Nada, voy a compartir pantalla con la presentación. Mm, no sé si lo veis. ¿Lo veis bien? Sí, sí. Vale. Pues nada, la sesión en la que vamos a hablar la próxima hora, gestión y organización de un staff profesional. Voy a alterar, aunque sea, digamos, el título ese, voy también por explicaros un poco, voy a alterar un poco el orden. Es decir, primero me gustaría pues, explicaros o contaros cuál es la visión más general de cómo se tiene que organizar un staff profesional, un equipo de primer nivel, ya sea, obviamente yo voy a hablar un poquito más centrado en los deportes en los que he trabajado, como es el fútbol o el baloncesto, pero se puede extrapolar a cualquier deporte de equipo. Y luego ya una vez veamos cómo se organiza, cómo se gestiona, ¿vale? Antes de nada, sí que me gustaría contaros un poco, poneros un poco en antecedentes de quién soy, de dónde vengo, qué he hecho, porque igual aquí también a alguno de vosotros se os ocurre, oye, ¿esto cómo, qué hiciste aquí? Bueno, pues me preguntáis, ¿vale? Para que sepáis un poquito en contexto de qué es lo que he hecho y cómo me he formado. Bueno, yo soy licenciada en periodismo y al acabar la carrera hice un máster en comunicación y conflictos armados, porque bueno, pues mi idea de pequeña era ser corresponsal de guerra. Por suerte para mis padres, pues no llegué a eso y me dediqué a otra guerra, como es el mundo del deporte. Como estaba muy vinculada al mundo del deporte, porque bueno, pues siempre me ha gustado mucho el deporte, he jugado al baloncesto. Bueno, pues digamos que el paso lógico, una vez que no podía ser corresponsal, fue dar el salto al deporte y empecé a trabajar como periodista en diarios como Marca, el diario AS, cubriendo baloncesto, ciclismo, vela, vamos, creo que he hecho prácticamente de todos los deportes. De ahí pasé a la Federación Española de Fútbol, estuve dentro del gabinete de presidencia, que fue, ahora lo vamos a ver un poco en los eventos en los que he participado, pero el año de 2005 a 2008, cuando se ganó el Mundial de Japón. Bueno, luego pasé a una agencia de representación y marketing deportivo que se llama You First Sports, como directora de comunicación y de Lifestyle. Lifestyle es como la gestión de la vida cotidiana de los deportistas. Aquí básicamente trabajaba en la gestión de la comunicación, redes sociales, todas las necesidades que tuvieran en el día, salvo lo que es jugar y la negociación de los contratos, ¿vale? Para jugadores de fútbol, de baloncesto y luego pues alguno más aislado como puede ser Ona Carbonell o bueno, Alexia Putellas. De ahí me encargaron, me salió la oportunidad de crear, gestionar o coordinar un departamento de fútbol femenino dentro de AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que no tenía esa estructura como tal dedicada al fútbol femenino. Ahí estuve unos meses trabajando para poner esto en marcha y de ahí ya me contactaron en Atlético de Madrid como responsable de Relaciones Institucionales y Protocolo. Y en 2021 recibí una llamada de la Federación Española de Fútbol y nada, pues me llamaron para ofertarme el puesto de Team Manager de la selección absoluta masculina. En los eventos en los que he trabajado, bueno, pues he hecho un poquito, como os he contado anteriormente, por mi formación y estudios, he hecho un poquito de todo. He estado en europeos de baloncesto, como veis ahí, en mundiales, Juegos Olímpicos, finales de Europa League, Supercopas, Copa de Su Majestad del Rey, el Mundial obviamente de Qatar, luego en la Nations League que ganamos y que quedamos segundos también, y ahí recientemente en la Eurocopa que ganamos en Alemania en 2024. Esto es un poquito, como os decía, de bagaje un poco personal para que me ubiquéis y, bueno, pues podéis también un poco entender cómo mi formación me lleva bueno, pues a trabajar ahora
en la federación como team manager. Como os comentaba también antes, o sea, aunque el título sea gestión y organización, me quería empezar por la parte de organización de un staff profesional para poneros un poco en contexto de a qué nos referimos, ¿vale? Dentro de un equipo, da igual si es de fútbol profesional, un club amateur, menos amateur, primera división, Champions, una selección, siempre uno de los pilares fundamentales o el objetivo fundamental que buscas en un equipo siempre, obviamente, es garantizar el rendimiento deportivo, ¿no? Es decir, los triunfos, ganar, tener una buena imagen, todo esto. Pero bueno, creo que también es importante tener claro que aunque los triunfos deportivos normalmente vienen dados por el talento de los deportistas que tengamos, sea el deporte que sea, pues que haya un entrenador brillante que gestione bien el grupo, todo esto, muchas veces hemos visto casos en los que teniendo los mejores jugadores no se han logrado triunfos y en cambio equipos, todos tendréis en mente alguno, que a lo mejor a nivel equipo individual no tenía tanto nivel deportivo o eran tan brillantes, pero como grupo funcionaba mucho mejor. ¿Esto por qué suele ser? Porque tienen una gestión brillante también del grupo, ¿no? Lo que es el equipo. O sea, al final es muy importante el equipo. Si estamos hablando de deportes de equipo, es muy importante saber gestionar y organizar bien el staff dentro de un grupo, porque al final es lo que nos va a dar también el triunfo y el fin fundamental, que como vemos ahí, es garantizar el rendimiento deportivo, que es lo que acarrea, ¿no? En general los triunfos deportivos. ¿Qué es un staff profesional? Bueno, pues como veis ahí, es un grupo de personas que trabajan de una manera coordinada para maximizar el rendimiento deportivo de un equipo. Es decir, no vale que en un equipo, en un grupo de trabajo, uno vaya por un lado, otro trabaje, no comparta su trabajo con otros, porque al final se trata de que todo esto esté entrelazado por el bien del grupo. Y no solo se incluye al entrenador o el cuerpo técnico, abarca a todas las áreas necesarias para que los jugadores compitan al más alto nivel. Obviamente, el cuerpo técnico y el entrenador es fundamental junto con los jugadores, pero si no se le dan las herramientas para que puedan entrenar en condiciones, que no cumplan con los descansos oportunos, que no tengan una buena alimentación, que no tengan unos buenos viajes, unas buenas instalaciones, pues aunque haya mucho talento, pues es muy complicado que el éxito llegue. Aquí os muestro, os enseño un ejemplo de lo que es un staff profesional, ¿no? Obviamente al margen, quitando, siempre hablando de lo que es el staff, ¿eh? No de jugadores. Pues tenemos el entrenador principal y de él penden diferentes áreas. Pues puede ser, esto es un ejemplo, puede haber muchos otros, pero bueno, este sí que me parece interesante porque abarca bastante. Entonces aquí tenemos un área técnica, que es donde estarían todos los entrenadores, asistentes, los especialistas técnicos que haya, entrenadores de porteros o especialista en tiro, depende del deporte que sea. El rendimiento físico suele estar constituido esta parte por preparadores y readaptadores. Antiguamente, hace a lo mejor 10 12 años, los equipos tenían preparadores físicos. Esto ha ido evolucionando como todo y ahora siempre en los equipos profesionales se suele llevar al menos un preparador físico y un readaptador. El área médica, obviamente que están los médicos, los fisios, el nutricionista. Luego la parte de análisis y datos, que cada vez está más incorporado al mundo del deporte profesional, tanto con, bueno, pues con vídeos, GPS, estadísticas, seguimientos. Hay un montón de herramientas de análisis, cada vez se está incorporando mucho en el deporte. Y todo esto, bueno, abarca también otras facetas, como pueden ser la parte de psicología y bienestar o la gestión logística, que es la parte de dirección deportiva, manager, viajes, travel. Bueno, este es un ejemplo bastante general para que tengáis una fotografía de lo que vamos a ir hablando. Un staff deportivo, lo normal es que esté formado por lo siguiente, ¿vale? Por una parte, tenemos el cuerpo técnico, que está el entrenador principal, técnicos asistentes. Esto suele variar. Ahora mismo, en general, en los equipos profesionales de fútbol, suele estar constituido por entrenador principal más un primer entrenador, entrenador asistente, un segundo entrenador. Suele haber, por ejemplo, en el caso del fútbol, entrenador de porteros. Y luego ya tiene, pues, preparador físico, redactador, un analista técnico o dos, depende de los equipos. Por ejemplo, los equipos
de fútbol pues de primera división, europeos, lo normal es que tengan hasta 4 o 5 personas que hagan scout para ir generando datos y seguimientos y, bueno, pues trabajan en comunicación constante con el analista responsable o jefe. Pero suele ser una estructura de unos 2, 3, 4 personas, ¿vale? En equipos de primer nivel. Nosotros, por ejemplo, en la selección absoluta tenemos un responsable de analista, tenemos un analista que siempre en cada partido va acompañado de 2 personas más. Otra parte es el área médica. El área médica, lo básico, fundamental es médico, fisioterapeutas, redactadores, nutricionista. Esta es una figura que hace también relativamente poco se ha incorporado como fundamental. Ahora mismo una estructura, un staff profesional no se entiende sin que haya un nutricionista, porque bueno, pues como ha ido evolucionando todo, bueno, se ha demostrado los estudios, el rendimiento, que tener una buena alimentación no, vamos, es fundamental también para tener buenos rendimientos deportivos. Podólogo es una figura que también recientemente se ha incorporado, pero que ahora mismo también es fundamental en cualquier equipo de primer nivel, a nivel fútbol sobre todo. Y una figura que también ha entrado recientemente es especialista en sueño. Normalmente claro, los equipos de primer nivel suelen viajar muchos con diferentes cambios horarios y esto es un problema a la hora del rendimiento. Con la liga, el nivel de partidos que hay, al final se viaja muchísimo. Puede haber semanas bueno, pues un equipo puede tener hasta 3 partidos con diferentes cambios de sueños. Si se vuela después del partido, se llega a la ciudad a lo mejor donde residen a las 3, 4 de la mañana. Como no tengan una buena dinámica de sueño, una buena educación en sueño que llaman ahora, pues es bastante complicado encontrar el alto rendimiento porque no tienes días para recuperar. Porque básicamente llegas de madrugada y a la mañana siguiente a la tarde a lo mejor ya estás haciendo un entrenamiento de recuperación y al día siguiente entrenamiento oficial y al día siguiente partido. Entonces, cada vez se está viendo que tener una buena educación en el sueño, unas buenas, bueno, pues estar acostumbrado a tener pues, una serie de pautas que te van marcando es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros de cara al Mundial, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, como supongo que sabréis, pues la figura del bueno, pues, especialista en sueño es muy importante. Llevamos ya casi 6, 7 meses recibiendo charlas de, bueno, qué pautas hay que seguir, qué pautas son buenas, pues 2 horas antes de meterte en la cama no tratar de no utilizar el móvil, el tema de las luces de los teléfonos, la televisión, que bueno, pues todo esto te va ayudando cómo a cenar, cuánto tiempo cenar antes, pues una serie de recomendaciones que obviamente ayudan en el descanso y que repercuten luego en el éxito deportivo. Otra parte importante también es la área de gestión y logística y aquí incluimos la figura del director deportivo. Team manager, normalmente pues, suelen ser, team manager suele haber, depende de las estructuras, suele haber 1 o 2 personas. En mi caso, por ejemplo, estoy yo sola, pero sí que os puedo, a modo de anécdota, la Federación Alemana, por ejemplo, tiene 7 personas como en el departamento de team managers, o sea que esto va variando también en función bueno, pues de las federaciones, de los clubes y también de la estructura económica que se tenga. También está el responsable de viajes con toda su estructura, todo su personal de viajes, porque obviamente se requiere una comunicación constante y un trabajo en equipo y bien hecho, porque al final son los responsables de los vuelos, los traslados internos, los hoteles, todas las necesidades que se puedan tener en ese sentido. Es fundamental tener un responsable de viajes. La utillería, obviamente, depende de la estructura del club, pero por ejemplo, en primera división lo normal es tener mínimo 3 utilleros, 3, 4 utilleros. Luego el departamento de comunicación, que suele estar estructurado con pues, un jefe de prensa, aparte del director de comunicación, obviamente, pero al final el trabajo más diario con el grupo con los jugadores y el staff suele ser jefe de prensa, responsable de redes sociales, un fotógrafo y luego obviamente un redactor. Esto digamos que sería un poco lo mínimo. Todo esto ahora mismo en clubes está multiplicado por 2. Y luego el departamento de marketing, que también es muy importante a la hora de pues vender, obviamente, los patrocinios como veis en las camisetas, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la imagen pública que pueda acarrear algún tipo de patrocinio, es muy importante también estar muy coordinado con el departamento de marketing. ¿Por qué es clave en el alto rendimiento que haya un buen staff, un buen grupo de trabajo?
porque al final es, como veis ahí, es la columna vertebral que sostiene el alto rendimiento, es decir, los resultados, como empezaba al principio a contaros, bueno, pues por muy, muy buenos jugadores, muy brillantes, no vale solo con eso en muchos casos, ¿vale? Es necesario que haya un buen grupo de trabajo, eh, que haya una unión entre todas las patas. Aunque claro, al final, si uno no mete las canastas o no marca los goles, pues todo, bueno, pues no vale todo el trabajo hecho. Pero sí que tiene que haber una comunión entre todas las áreas. Esto además genera una profesionalización en toda la estructura, es decir, no es lo mismo un equipo que una persona hace cuatro cosas o cuatro áreas diferentes a que esté compartimentado, es decir, al final eso hace que haya una mayor profesionalización, que la gente sea más especialista en lo suyo, con lo cual pueda aportar y crecer mucho más lo que es el grupo de trabajo. Facilita también el desarrollo. Al final, al estar más compartimentado, cada uno hace su faceta, puede incorporar nuevas herramientas que salen ahora mismo. Está evolucionando todo tanto que tienes que estar muy al día y tratar de aplicar lo que ves que hacen otros equipos. Bueno, al final, ahora mismo hay que estar muy atento también a buscar todo lo mejor, las mejores herramientas para que los jugadores al final hagan lo suyo y triunfen, que es lo que todos queremos, ¿no? Además, también es muy, muy importante porque potencia el valor de mercado del equipo o del club. Esto, como sabéis, al final los éxitos deportivos están muy unidos a la parte económica y bueno, pues esto es una de las cosas que son fundamentales, ¿vale? Y luego porque permite adaptarse a las nuevas tendencias dentro del deporte. Está unido también a la parte del desarrollo, ¿vale? Es muy importante también adaptarse a las situaciones, porque siempre en cada concentración, en cada temporada de un equipo, se trata de que todos tengamos lo que depende de nosotros controlado, porque siempre, siempre hay imprevistos. Entonces, lo que se trata es de cuando lleguen esos imprevistos que suelen llegar, la crisis sea la menos posible, ¿vale? Porque tú tienes tu parte o todos tenemos nuestras partes de responsabilidad amarradas, entonces cuando lleguen las incidencias, las crisis, bueno, poder tener una capacidad de reacción rápida bueno, y que al final podamos solucionar todos los problemas que pueda haber. Aquí os voy a poner un vídeo que a mí me gusta mucho, es de Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal. No sé si, bueno, supongo que si os gusta el fútbol lo conoceréis. Es una charla motivacional que hace en el equipo antes de un partido, en el vestuario, en el que vais a poder observar cómo transmite la unión, el grupo, bueno, pues el sentimiento de pertenencia y el de que todos tenemos que hacer nuestro trabajo para poder conseguir el bien común. Nuria, perdona, no se escucha el vídeo, ¿eh? Me dicen que antes de la prueba sí que se ha escuchado. Nuria, tienes que volver a hacer lo de compartir Tengo que la darle pantalla a con compartir audio. otra vez. Tengo que volver a salir otra vez. Bueno, pues a ver, cosas del directo. Vamos a volver a hacerlo. Estaba otra vez hecho, pero bueno, vamos a quitar y a poner. A ver si ahora me dice si está. A ver, vamos a empezar otra vez. ¿Ahora? Edison invented the light bulb. ¿Ahora se oye? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues voy al principio otra vez, venga. Edison invented the light bulb. Today I want to see a team that is connected because a bulb by himself
results is nothing. I want to see a team that is connected with each other and that shines. And you want to transmit to him light and energy and passion and how you play football, and you too the same. And each of us play the game connected. Because what happens when we play connected, guys? What is the next thing that happens? That we connect with 60,000 people that creates more energy. Because at the end it is electricity that through heat creates light and life. Because if not, it would be fucking dark if this guy wouldn't have the idea to do that. And I want you to play like this today, because as good as we are, it depends on one thing. What it makes us special is our attitude. And today I want you to play with that attitude. Go out there, fucking turn the line on and play football. Let's go! Bueno, pues como veis ahí, a mí me gusta mucho mostrar este vídeo porque creo que resume en 1 minuto 15 todo lo que os acabo de contar en la primera parte. Es decir, que si no estamos todos conectados, él dice, pues hace el símil, la referencia con una luz, ¿no? Si no estamos todos conectados, incluso con la afición, al final es muy complicado transmitir esas ganas de ganar, de formar parte de algo, y eso al final muchas veces es casi más importante que estar súper preparado físicamente o mentalmente. Así que nada, yo sí que os recomiendo a todos que miréis, si os ha gustado, que miréis vídeos de Mikel Arteta, hay un montón, porque tiene unas charlas motivacionales y de trabajo en equipo y de grupo que la verdad que merecen muchísimo la pena. Ahora vamos con la parte, digamos, 2, que es la inicial, que es la gestión del staff, ¿no? Es decir, una vez hablado de cómo hemos estructurado todo, cómo se compone un staff de un equipo profesional, vamos a decir cómo se gestiona. Es decir, ya tenemos armado lo que es el equipo con, bueno, pues lo que hemos dicho, 1 o 2 doctores, 6 fisios, 2 entrenadores, asistentes, entrenador, bueno, pues un staff. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, solemos estar en torno a las 45 personas en total. Depende de los equipos, pero bueno, suele andar por ahí, ¿vale? Entonces, cuando ya todo esto está gestionado, está organizado, vamos a la gestión. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tenemos? Pues optimizar ese rendimiento deportivo y humano. Es decir, lo que hemos hablado, que cada uno sepa cuáles son sus funciones, las desarrolle, las haga en armonía con el grupo, ¿vale? Porque al final esto va a hacer que el rendimiento sea mayor y optimicemos todos los bienes que tenemos, ¿vale? Es muy importante el liderazgo. Tenemos que tener definidas claramente las visiones o las misiones que tenemos unificada en el trabajo. Hay que definir muy bien los roles y las responsabilidades de cada uno para evitar luego problemas o que se solapen. Es decir, si en una estructura de un equipo no está bien definido cuáles son las funciones pues no lo sé, de una persona de comunicación y una de marketing, puede llegar a conflictos si se traspasan, digamos, esas líneas invisibles que hay, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien definido cuáles son las parcelas en las que tiene que trabajar y desarrollar cada uno para evitar problemas que puedan surgir de malentendidos o de que el trabajo no se haga bien. Hay que identificar, siempre es importante, siempre se dice, hay que identificar al líder, a una persona que comunique con claridad. Pues en muchos de los equipos pues suele ser el entrenador, no sé, yo por mi experiencia pasada me acuerdo de la selección española de baloncesto en 2006, al final Pepu Hernández era el seleccionador entonces, pues transmitía muy bien y pues siempre es importante localizar o encontrar esa persona que comunique bien todas las ideas, pues el fin que tenemos. Normalmente suele ser el entrenador, ¿vale? Pero bueno, puede darse los casos que sea otra persona, un jugador, pero normalmente suele ser el entrenador. Es muy importante, muy importante la comunicación interna. Si cada uno, digamos, se dedica a su parcela y no hay una comunicación interna, al final los éxitos no llegan y el rendimiento no llega. Por eso tiene que haber siempre una buena comunicación entre las diferentes áreas que hemos marcado antes.
Tiene que ser una comunicación muy fluida. Y bueno, mi recomendación es que siempre, aunque muchas veces te digan, bueno, es que no es necesario, yo creo que siempre es necesario sentarse, aunque sea 10-15 minutos de una manera periódica. Da igual si es cada 15 días, semanal, cada mes, depende de las situaciones y de los equipos del deporte que estemos tratando. Pero sí que es importante agendar una serie de reuniones para, aunque sea hacer un repaso, pero sí que todos tengamos claro que cada uno está haciendo su trabajo y que pueden además aparecer pues dudas o surgir conexiones bueno, pues que si tú estás centrado en lo tuyo y no te comunicas con la gente que tienes a tu alrededor en tu equipo, pues a lo mejor se desconoce y se pierde una oportunidad de mejorar algo. Con esto también vamos a provocar que seamos mucho más eficientes en nuestro trabajo y al final pues eso bueno, pues es algo que viene a nuestro favor. Hay que definir muy bien los canales para tener esta buena comunicación interna. Pues puede ser informes, grupos en plataformas de mensajería. Yo, por ejemplo, trabajo con grupos de WhatsApp. Al final, para mí es una herramienta súper directa de comunicar cuando pues que hay que informar de algo. Pues si hay un cambio, si a ver, por ejemplo, pongo un ejemplo real. ¿Cuántas entradas tiene cada uno? Pues para mí es una herramienta muy clara, muy directa, una lista de distribución. Yo mando el mensaje y ellos me contestan a mí de manera individual sin que estén todo el mundo en copia. Entonces, bueno, esto yo creo que cada uno tiene bueno, pues su herramienta, pero a mí me parece muy importante y luego pues hacer informes, documentos compartidos, ahora bueno, pues con el Drive, con el OneDrive también, bueno, pues creo que es muy importante tener un canal definido a la hora de compartir la información y el trabajo que se está haciendo. Siempre creo que también es algo que siempre marco mucho. Creo que es muy importante tener un feedback, saber lo que se piensa dentro de tu equipo de trabajo, de tus compañeros, pues qué feedback tienen, porque siempre al final uno está centrado en lo suyo, piensa, y más en estas situaciones, que siempre suele haber situaciones más de estrés o de nervios o depresión, pocas horas de sueño, mucho viaje. A lo mejor hay momentos que tú no te das cuenta de algo que se te está escapando y un compañero viene y te hace, bueno, pues te da una opinión o te hace un apunte que es fundamental para que tú puedas hacer bien tu trabajo. Entonces, por eso siempre es muy importante también tener un buen feedback por parte de tus compañeros. Tiene que haber una coordinación muy clara y bien diferenciada entre las diferentes áreas y la gestión humana. Como decía antes, tienen que estar todos los departamentos involucrados en un equipo, es decir, si no estamos alineados, si no vamos todos al mismo fin, es complicado que las cosas salgan bien. Tiene que haber una integración de la información para la toma de las decisiones, es decir, que toda la información, bueno, pues puede ser, por ejemplo, en un equipo de fútbol, el plan de viaje que se tenga para un partido en fin de semana o a la semana siguiente. Es importante también tener esta planificación compartida entre todos para que el preparador físico pueda preparar bien la semana, la persona de viajes pueda encargarse de hacer los viajes de prospección, buscar un buen hotel, cerrar el avión o lo que sea. Que los de comunicación sepan cuándo tienen que mandar la información o hacer una campaña o colgar unos tweets o unos posts en Instagram. Entonces, al final es muy importante que todas las áreas estén integradas y sepan que se está trabajando o cuáles son las decisiones para poder cada uno hacer su trabajo. Hay que fomentar la confianza, el respeto y la profesionalidad. Como os decía, puede ser que en un momento dado una persona del equipo esté bueno, pues, volcada en una cosa, no ve algo que se le escapa, pues para eso están los compañeros. Oye, yo que tú igual prueba esto. Esto se logra teniendo mucha confianza y respeto de tus compañeros, porque al final provoca que entre todos nos ayudemos. Es importante también manejar los posibles conflictos de una manera técnica y profesional, no emocional o personal. Nosotros, por ejemplo, en la selección es verdad que tenemos 5 ventanas FIFA, es decir, nos juntamos 5 veces al año, en marzo, septiembre, octubre, noviembre, y depende del año, junio. Entonces, bueno, digamos que no te ves mucho, aunque sea muy intenso, hay muchos campeonatos, pero no te ves tanto. Pero en un club, al final, estás desde que empieza una pretemporada, a lo mejor a mediados de julio, hasta mayo que acaba, y estás
constantemente conviviendo, viajas, desayunas, cenas, compartes muchas horas, mucho estrés, mucha presión, todo lo que además tiene que ver con el deporte, sabéis que es muy emotivo y puede llevar de un lado a otro de un momento clave, entonces es muy importante evitar que haya roces, que haya malentendidos, aclarar bien la situación porque son muchos meses conviviendo juntos y entonces cualquier cosa, aunque sea una tontería, es mejor hablarlas para evitar bueno, pues que esto traslade o traspase al grupo. Y luego también es muy importante hacer que todos se sientan importantes, es decir, desde el primero hasta el último, no quiero decir cargos, pero desde el primero hasta el último, todos son parte del grupo, uno su trabajo se contará más, otro contará menos, pero al final hay que hacer que todos se sientan importantes y sean partícipes con su trabajo del éxito y del rendimiento. Creo que esa es una de las claves también del éxito de un buen staff, de una gestión de un buen staff profesional. Para mí eso es casi lo más importante. Creo que también es importante tener las estructuras y los procesos muy bien definidos. Hay que tener unas agendas muy claras y definidas para evitar improvisaciones. Esto es fundamental, como os decía antes, en el mundo del deporte, a nivel profesional y no profesional, siempre hay imprevistos, siempre hay algo que surge, siempre hay un avión que se cancela, siempre hay un jugador que la noche anterior se pone malo, o siempre llegas y la portería se ha roto, o no hay balones, entonces hay que tener todas las funciones bien definidas, todo bien atado, digamos, porque digamos, esas situaciones de crisis van a llegar, entonces hay que evitar tener que improvisar porque sabes que vas a tener algún imprevisto. Para ello también es muy importante tener una buena cultura de trabajo, bueno, pues saber un poco cuáles son las facetas y los pros y los contras que tiene cada uno en su área, y hay que tener los protocolos muy bien definidos. Esto, como veis, lo he repetido varias veces, pero es que creo que es muy importante y es una de las cosas que tenéis que tener claras, que cada uno tiene que tener muy claro cuáles son sus funciones, sus facetas, colaborar en equipo, pero tampoco traspasar para evitar problemas. ¿Qué se busca con una buena gestión? Bueno, pues como hemos dicho, éxito deportivo, el máximo rendimiento del equipo, consistencia, minimizar factores de riesgo y maximizar la preparación, un staff coordinado, que haya menos errores, tomas de decisiones rápidas y precisas cuando lleguen esos momentos, profesionalización, que los equipos de primer nivel necesitan estándares globales, métodos avanzados, organización impecable, coherencia y seriedad. Esto es lo que se busca, ¿vale? Esto es algo que, bueno, pues que tenemos que tener siempre en mente y estar preparados para ello. ¿En qué se traduce todo esto que estamos hablando? Bueno, pues que en un equipo, como habéis visto en la charla que os he puesto de Mikel Arteta, que haya una mayor motivación, más ganas de ganar, de comer, salir a arrasar, que haya una mayor eficacia y que haya menos conflicto. Al final, si todos están unidos, los conflictos no van a llegar y hace, bueno, pues que todos vayan al mismo fin común, que al final es ganar. Esto es lo más rápido que he podido hacerlo porque sé que tengo poco tiempo y quería también aprovechar para dejar espacio por si tenéis alguna pregunta, alguna duda, bueno, algún comentario, lo que se os ocurra, sin miedo, me preguntáis, lo que pueda contestar lo contestaré, lo que no pueda, pues os lo digo. ¿Quiere intervenir? Hola, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarle bueno, qué tipo de coordinación tienen con las sociedades anónimas deportivas, no sé si las federaciones. No sabía un poco cómo gestionan eso de cuando se coinciden a lo mejor un partido de la selección, una lesión de un jugador importante, si esa lesión se le echa la culpa a la federación, o no sé, o qué ha pasado, si ha metido más partidos. No es un poquillo el mundo que me parece que no sé si eso lo gestiona en alguna parte del staff o
o eso se gestiona directamente con los clubes profesionales, o no sé. Era un poco por curiosidad, porque desconozco ese mundo tan concreto y específico. Pues, a ver, te comento. Digamos que las competiciones de las federaciones se rigen por las ventanas FIFA. Entonces, que es lo que rige también el calendario de la competición, tanto en la Liga, Champions, bueno, en cualquier competición, ¿no? Estos calendarios establecen unas series de ventana. De marzo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, creo que la ventana es del 23 de marzo al 1 de abril. Entonces, cuando hay una ventana FIFA, obviamente no hay competición, ¿vale? Con lo cual se para la competición, no hay liga en primer nivel, vamos, en todos los países que están sujetos a FIFA, ¿vale? En este periodo, si un jugador es convocado por su selección, tiene la obligación de asistir, ¿vale? Salvo que haya algún impedimento que lo provoque, como puede ser una lesión. Para ello, el club tiene que mandar siempre un informe médico o tiene que comunicar que hay una posible lesión. El jugador tiene que incorporarse y se tiene que hacer unas pruebas médicas en la federación de turno. No estoy hablando de la española, es en general. O sea, que esto funciona así. Habréis visto muchas veces que Brasil ha convocado a Militao, por ejemplo, o a Vinicius, les han hecho viajar hasta Brasil, les han hecho las pruebas médicas y han vuelto para España. Pues esto es lo mismo, es decir, tú cuando tú tienes, según la normativa FIFA, cada federación hay unos plazos, hay 15 días antes, se tienen que mandar a los clubes de manera individual y confidencial qué jugadores de ese club están sujetos a ser convocados y pasados los 15 días es cuando se hace el anuncio de la convocatoria, ¿vale? O sea que esos jugadores 15 días antes saben que están incluidos en una lista posibles a ser convocados. Es responsabilidad del club, si los jugadores no están en estado físico, tienen una lesión, comunicar a las diferentes federaciones cuál es el problema, incorporarse, hacerle pruebas y si está de baja, obviamente se libera. Pero es la obligación de todos los jugadores hacerlo. Y ya os digo, o sea, si os fijáis en todas las federaciones, veréis que hay 1000 casos de jugadores que dices, joder, ¿cómo le han hecho viajar sabiendo que está lesionado pues eso, a Militao? Yo creo que es uno de los casos así que recuerdo últimamente, por no hablar de nosotros, que le hacen ir a Brasil. Bueno, pues porque es que es la obligación. La obligación es presentarse, hacerse pruebas y si los informes médicos determinan que no está apto, pues se le desconvoca. Obviamente no puede abandonar una concentración, sí que haya una desconvocatoria de la federación al club. Buenas tardes y gracias por darnos otro punto de vista desde la estructura más alta en este caso del deporte. Yo he tenido una serie de dudas porque en la primera diapositiva he visto que el psicólogo y demás estaba dentro. Si pudieras ponerla, te lo agradecería. ¿La diapositiva, volver a ponerla? Sí, la división de los departamentos. Sí, voy. He visto que el psicólogo estaba dentro de un apartado y luego en el área sanitaria no aparece. Claro, es que depende de las estructuras. Yo, para que te hagas una idea... Perdona, Nuria, he entendido que el especialista en el sueño sería ese, ¿no? No. Son diferentes. No es más antes de esa. Esa es, no. La ha metido dentro del rendimiento físico. Claro. Y el Depende. Del área médica. Bueno, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros en la selección, el psicólogo es un miembro del cuerpo técnico, no es del área médica. Es decir, el cuerpo técnico de la selección es el seleccionador, 2 asistentes, un preparador físico, el psicólogo. De hecho, nuestro psicólogo se sienta en el banquillo. O sea, no es... Pero en equipos, por ejemplo, de segunda red o de segunda división, se puede, claro, depende. Por eso también decía que esto es un ejemplo. Es decir, hay lo normal, por ejemplo, yo en clubes que los que he estado trabajando, el psicólogo estaba dentro del área médica, obviamente. Pero bueno, yo, por ejemplo,
tanto en mi época con Luis Enrique como ahora, el psicólogo era parte del cuerpo y es parte del cuerpo técnico. Es decir, esto es un poco también en función de la cercanía o la relación que tenga con entrenador. Entonces, bueno, digamos que es una figura que pueda bailar, ¿vale? Puede estar o bien tanto dentro del cuerpo técnico como dentro del rendimiento físico o incluso en algunas facetas dentro del área médica. Yo en nuestro caso, ya te digo que no está en el área médica, ¿vale? No, no lo tenemos, vamos, yo ni aquí vamos, ni en otros equipos que he estado. Y luego el especialista en sueño. Esto es otra figura, digamos, una figura, como digo yo, una figura reciente. No tiene nada que ver con el psicólogo. Son especialistas, suelen ser médicos que, bueno, pues que estudian mucho el rendimiento, las horas de descanso, recomiendan, voy a dejar de compartir, recomiendan mucho, por ejemplo, el uso de camas hiperbáricas, que también supongo que habréis oído, ¿no? Hay muchos jugadores, o veréis si seguís en redes sociales a jugadores, muchos que se meten en la cámara hiperbárica y se tapan y tal, pues para optimizar al máximo el descanso en tenis, en balonmano, veréis que se utiliza muchísimo y es una figura diferente, o sea, no es el psicólogo, es una figura diferente que sobre todo en estructuras de primer nivel y no solo obviamente en fútbol, sino en deportes de equipo e individuales, trabaja muchísimo. Los tenistas también están trabajando mucho, porque, bueno, pues eso, pues se les marca unas pautas y están viendo que ayuda mucho en el rendimiento. Nosotros eso, llevamos ya casi 2 años con cámaras hiperbáricas. Entonces ellos a lo mejor después de comer se meten ahí y, bueno, pues es una manera también de que el músculo descanse, bueno, pues con las condiciones que tiene esa cámara. Vale, muchas gracias. Nada. Nuria, una cosa que te quería plantear, bueno, nos has hablado evidentemente desde tu prisma, ¿no? Desde el más alto nivel. La mayoría de los técnicos que tenemos aquí no están en ese alto nivel, ¿no? Se dedican más al deporte base, sobre todo. Sí que me gustaría que nos dieras algún apunte de todo eso que has hablado, esta estructura. ¿Qué estructura es la que tú considerarías mínima e imprescindible, adaptada a este deporte más de formación, más amateur, que no lleguen a tener los medios con los que podéis contar vosotros, que deben de ser los más altos casi? Sí, mira, me alegro mucho por esta pregunta porque yo llevo ya 2 años que además de este trabajo en la federación, también soy delegada federativa en partidos de Copa del Rey. Entonces, empiezo desde la primera ronda, o sea, la ronda que no están equipos de primera hasta semifinales. Entonces, yo creo que es una de las partes del trabajo que más me gusta, porque trabajo mucho con equipos de segunda red, de primera red, y me gusta mucho además por ayudarles, por echarles una mano. Me pongo con ellos, vamos, ha habido casos en partidos que les echo el palco, les ayudo, les subo, oye, esto, les visto el vestuario, como sabéis, bueno, en Copa del Rey se graban los vestuarios para la tele, pues oye, vamos a ponerlo así que es más bonito y tal. Entonces, sí que he visto bastante qué tipo de estructuras tienen pues clubes de eso, en segunda red, primera red. Entonces, creo que si obviamente la parte económica limita mucho digamos, la posibilidad de tener una estructura deportiva muy amplia, pero independientemente de la composición del cuerpo técnico, que eso ya es una faceta como más deportiva, ¿no? Si quieres tener 2, 3 entrenadores, un analista, no un analista, siempre es importante tener una persona, digamos, que haga o que gestione toda la parte de logística, ¿vale? Que normalmente suele ser el delegado, ¿no? O sea, el delegado hace un poco todo eso, pero sí que una persona bueno, pues que pueda estar atento a todas las necesidades operativas que pueda haber, a nivel material de entrenamiento, requerimientos pues, que te puedan pedir tanto del equipo contrario cuando juegas en casa como cuando vas fuera, que puedas pedirlo. Es importante tener una persona de comunicación. Eso sí me parece que es importante para dar visibilidad al equipo. Y luego también una persona de viajes. Creo que una persona de viajes ahorra bastantes problemas de quebraderos de cómo organizar, porque al final, si tiene que ser pues, el delegado el que tenga que estar mirando cómo ir, qué buscar, qué hotel, al final te quita un trabajo que además no es el tuyo y no te permite volcarte más en el tuyo. Entonces, sí que
A ver, yo sí que me parece una figura base, a lo mejor tenerla externalizada, no dentro de la estructura, pero sí contar con una persona que pueda cubrir esa faceta de desplazamientos y viajes. En la parte de comunicación es importante tener una, como os he dicho, delegado, obviamente es fundamental para toda la comunicación, tanto con la competición como con equipos contrarios y árbitros y tal. Y luego la estructura del cuerpo técnico, es que depende de los equipos. Yo, por ejemplo, el otro día hice el Navalcarnero Getafe, ellos tenían entrenador, tenían, me parece que eran 4 personas de cuerpo técnico. La jornada anterior hice el Juncos, Rayo Vallecano, y el Juncos tenía, me parece que un fisio, un utillero, un utillero también es importante tener siempre, claro, un fisio, un utillero y 3 entrenadores. Bueno, que uno era entrenador de porteros y 2 entrenadores. Eh, yo creo que al final es importante tener una persona que lleve la parte física, el utillero, una persona de viajes que puede estar externalizado, alguien de comunicación que también puede echar una mano en función del club y de la parte económica que tenga, y luego el delegado. Eso creo que es un poco quitando ya, como os he dicho, la parte de entrenador y tal, me parece que es importante. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta acerca de cómo es el trabajo real de un team manager en el día a día, porque bueno, creo que el concepto podemos entenderlo, suponerlo un poco, pero ¿cuáles son las funciones reales, el trabajo diario que realiza un team manager? Pues a ver, yo en mi caso, como os he contado antes, nosotros tenemos las 5 ventanas, pero claro, estas ventanas de competición que tenemos, no llega el 23, me concentro ya y empiezo a trabajar. No, todo esto lleva un trabajo previo en el que, bueno, pues desde la comunicación con UEFA, FIFA, comunicación con los clubes y luego hacemos muchos viajes de prospección, como, pues imaginaros, vamos a jugar en Noruega, o no sé, en Suiza, en Ginebra. Bueno, pues siempre 2 meses antes, un mes y medio antes del partido, hay que yo siempre voy a ver las instalaciones, a ver cómo está el campo, a ver si cumple con los requerimientos mínimos que tenemos en cuanto al tamaño del vestuario, cuántas taquillas, que haya agua caliente, que haya un vestuario para los entrenadores separados en la medida de lo posible. ¿Cómo está el césped? También es súper importante. Eso lo hago siempre como 2 meses antes de cada partido. La llegada y la salida del equipo. Pues veo, por ejemplo, otra de las partes que hago en mis visitas es dónde deja el autobús, por dónde se bajan los jugadores, cuál es el recorrido desde el autobús hasta los vestuarios, cómo es el recorrido del entrenador al vestuario, cuando hay rueda de prensa, dónde es la rueda de prensa, la sala de prensa, cuando hay entrevistas. Veis que al acabar el partido están las entrevistas, la Super Flash, que es las que se hacen con la alcachofa nada más acabar el partido. Se llaman entrevistas Super Flash, o hay entrevistas Flash también. Entonces, ver dónde se va a posicionar, cuántos jugadores hay que llevar, cómo es el recorrido. También veo la posición de los analistas técnicos, hago vídeos y hago unos informes. Entonces, ahí lo que hago muchas fotos, vídeos, veo cómo se llega desde el vestuario a esa cabina, qué visión tiene, bueno, pues, y luego una vez visto todo esto, hago un informe interno para que el director deportivo y el entrenador sepan lo que he visto con mi valoración, y después al equipo, a la federación contraria, le mando todas las necesidades que tenemos de cara a ese partido. Eso siempre se hace así entre todas las federaciones. Es un documento que se llama Match Fit Agreement. Entonces hay un acuerdo que tú, cuando juegas fuera de casa, pides y en tu casa das lo mismo que te han dado. Es decir, por ejemplo, si yo voy a jugar, como estabas hablando de Suiza, si yo voy a jugar a Suiza y pido 2 autobuses, una minivan, 100 kilos de hielo y 50 piezas de fruta, cuando viene Suiza a jugar a España al partido de vuelta, yo al menos le tengo que dar lo mismo que ellos me han dado. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que es un acuerdo de reciprocidad. Aparte de eso, hago todas las convocatorias, como antes contestaba a vuestro compañero, la prelista y la lista de convocatoria a los clubes, y luego, bueno, pues todos los requerimientos de competición que hay en cuanto a normativas, a deadlines que hay con FIFA o con UEFA. Ahora, por ejemplo, de cara al Mundial, pues como ha comentado antes Ángel, pues he estado haciendo visitas de prospección para ver si encontramos un sitio donde poder quedarnos durante el Mundial. He estado con reuniones con FIFA donde se nos han dicho pues todos los
pasos o fases que hay que ir cumpliendo en cuanto a documentación, cuántos jugadores se pueden disputar. Por ejemplo, van a haber de 23 a 26. Bueno, pues toda esa normativa me la trasladan a mí y yo se la traslado al cuerpo técnico y al director deportivo. Eso es un poco a grandes rasgos, como la figura como team manager. Y luego durante el partido llevo, por ejemplo, obviamente la gestión con el director de partido, el match manager, que puede ser de FIFA o de UEFA, con el cuarto árbitro y con el árbitro. Y bueno, aparte de hacer los cambios y todo esto, eres la responsable con unas plataformas de subir la alineación. Hay un tiempo límite para subirla, que suelen ser 75 minutos en competición de UEFA o 90 de FIFA. Entonces, en una plataforma a mí el seleccionador o el cuerpo técnico me tiene que decir qué 11 jugadores juegan y yo los tengo que subir. Si no lo subes, malo, o sea, saldré en los papeles, básicamente. Entonces, bueno, más o menos es eso. Es en grandes rasgos, un poco esas las funciones que tiene un team manager. ¿Sin más? ¿Sin más que quiera dar alguna cosita? ¿No? La verdad es que ha sido bastante interesante, Nuria. Hemos podido conocer de primera mano, ¿no? Algo que no está a nuestro alcance habitualmente, cómo se organiza un estado de este nivel, de estas características. Entiendo yo que es un trabajo apasionante, pero que también exige mucha dedicación, ¿no? Como decías, si no subes esa alineación 75 minutos antes, pues imagínate que te equivocas, ¿no? Y que metes un número que no es el que las consecuencias pueden ser tremendas. Bueno, entonces, espero que no me pase, la verdad, Ángel. Es algo que exige mucha concentración, ¿no? Y dedicación, entiendo. Lo cual, bueno, es algo que en el mundo del deporte suele ser generalizado, ¿no? Todos los que nos dedicamos a estos deportes estamos acostumbrados a prestar mucha atención a todos los pequeños detalles, porque al final es lo que suma, ¿no? La suma de los pequeños detalles es lo que nos da todo el resultado, que al final, como tú has dicho, el mayor rendimiento posible del equipo con el que estamos. Bueno, pues si nadie más quiere plantear ninguna cuestión, alguna Sí. otra pregunta. Yo, por ejemplo, Ángel, en relación a esto de que estás comentando de la presión, la verdad es que si te encuentras con situaciones, vamos, para escribir libros. Aquí yo creo que en general en mis últimos trabajos, tanto en el Atlético de Madrid como bueno, pues en la Federación, nos han pasado tantas cosas raras y que dices, bueno, tenemos para escribir libros. Y sí que es verdad que se trabaja bajo mucha presión, pero por eso creo que, como os estaba contando, tener una buena gestión del grupo, tener claros cuáles son las funciones de cada uno, hace que si uno de nosotros tiene un problema o algo falla o tal, todos nos volquemos para ayudarnos, ¿no? Porque al final nos puede pasar a cualquiera y estamos además pero sí que es verdad que se vive con bastante presión, mira, yo me he pasado partidos que de repente he llegado no tenía balones, porque el equipo de la federación no los encontraba allí en la federación donde estuviéramos jugando en un país remoto. Yo qué sé, bueno, a ver, supongo que si os gusta el fútbol, os habréis leído mil cosas que nos han pasado, pero bueno, sí que es verdad que es bastante estresante y bueno, pero a la vez es muy, como dices tú, es muy apasionante y es muy bonito y al final yo creo que todos los que nos dedicamos al deporte, sea la categoría que sea desde lo más bajo a lo más alto, creo que somos unos afortunados porque bueno, pues trabajamos en algo que nos apasiona, que nos gusta. Si estás trabajando en deportes porque te gusta, eso está clarísimo. Y creo que somos somos muy eh, somos unas personas que yo creo que estamos preparados para sufrir, para tener estrés, pero somos muy apasionados y disfrutamos con lo que nos gusta y por eso creo que somos muy afortunados, como decía. Sí, sin duda. Bueno, yo me voy a atrever a meterme en el terreno, que creo que la trae Isma. Isma es, bueno, técnico que está aquí con nosotros nos acompaña. Isma es la embajadora nuestra de la red de líderes que estamos llevando a cabo junto con ADES para en lo que es el deporte y conseguir que las mujeres tengan una mayor presencia en el ámbito deportivo en general, ¿no? Pero también sobre todo pues, en los ámbitos que hasta ahora pues, han sido un poquito más difíciles alcanzarlos, ¿no? Entiendo yo que tú has
has debido romper muchos techos de cristal para llegar a este Bueno. sitio en el que actualmente te encuentras. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a Inma, que seguro que ella te enfoca mejor la cuestión. Creo que es interesante, aunque no tenga nada que ver con esto de cuestiones. A ver, era un poquito la duda que yo tenía, era más marketing, comunicación, gestión con los jugadores. Algún jugador, cuando se decide quién habla en prensa o quién acude a un evento, quién hace... A mí me surge la duda de quién es el que tiene la última palabra, porque dentro de que el responsable de marketing, el responsable de comunicaciones, pues bueno, tiene mucho peso, está claro en quién va a ir, pero sí es verdad que muchas veces el entrenador no está de acuerdo o, pues bueno, gente de otros instrumentos pues no está totalmente de acuerdo. ¿Quién tiene el poder de decir? Porque está claro que todo suma, que al final la imagen que proyectamos, que es la que se trabaja desde marketing, comunicación, tal, también depende de quién hable. Entonces, ¿hasta qué ese peso cae sobre tu departamento o sobre otros? A ver, yo lo primero, nada, me alegro bueno, pues de que estés ahí peleando y luchando. Creo que es muy importante. Yo, como ha iniciado también Ángela a decir, sí que la verdad que he peleado mucho y bueno, más que he tenido que demostrar el triple de lo que tenían que demostrar mis compañeros hombres, pero me ha pasado desde que estaba en primero de carrera, cuando entré en prácticas en el Marca y bueno, pues al final tenía que demostrar que sabía, que tenía nociones de deporte 3 veces más que mi compañero. Entonces, bueno, siempre esa visión de que tú eres mujer y no sabes, pues bueno, pues eso yo lo he sufrido siempre. Es verdad que siempre he trabajado con hombres porque no ha habido prácticamente mujeres. Ahora, por suerte, cada vez se está incorporando más. Yo, como siempre digo, creo que es bueno incorporar, pero siempre desde la profesionalidad y la valía. Es decir, yo tampoco soy muy amiga de los cupos. Creo que se tienen que dar las mismas oportunidades, pero también en todos los sentidos. Es decir, por un lado y por otro. Que si se es válida, se sea válida porque es buena profesional, porque sabe, no por cumplir un cupo. Entonces, dicho esto, pues nada, yo te animo y nada, y a tope. En cuanto a lo de lo que estás comentando, a ver, yo he trabajado en una agencia de representación durante 12 años, llevando la comunicación justo de deportistas, de jugadores de fútbol y de baloncesto. En el caso de la agencia, te voy a poner los dos escenarios, ¿vale? Bueno, para darte una visión más global. Cuando yo estaba en la agencia, llevaba jugadores, por ejemplo, pues del Barça o llevaba jugadores del Atlético de Madrid, ¿vale? Obviamente el jugador confiaba en la agencia de representación para que moviéramos su imagen. Yo tengo que mirar por el jugador, entonces trato de presionar lo máximo posible para tener la disponibilidad del jugador para hacer, pues, por ejemplo, ir al hormiguero. Pero cuando el jugador está en competición, digamos que siempre la última palabra la tenía el club. O sea, que al final yo a lo mejor cerraba, imagínate, Jordi Alba en el hormiguero y tenía que tener el ok del Barça. Si el Barça no me daba el ok, pues era bastante complicado llevarlo. Esto estando en una agencia de comunicación. Al final el club, que es el que tiene, digamos, bajo su tutela o al que paga el jugador, es el que tiene la última palabra. Normalmente suele haber buenos entendimientos cuando las peticiones llegan desde la agencia de representación del jugador en cuestión que sea, ¿vale? En un club o en una federación, porque es lo mismo, se trabaja de una manera conjunta. Normalmente el que suele proponer, el que suele elegir, es el director de comunicación o el jefe de prensa. Suele hacerse siempre en consonancia con la actualidad deportiva, es decir, si un jugador viene de meter 3 goles o un jugador viene de hacer un partidazo y meter la última canasta, lo lógico es que pues esa persona salga a hacer entrevista o de la rueda de prensa o haga pues el one-to-one que haya que hacer o lo que sea. Suele ser con un sentido deportivo en el 99,9% de los casos. En esa situación, como digo, por una parte deportiva, no suele haber ningún problema. El jefe de prensa o director de comunicación lo habla con el director deportivo y el entrenador y nunca ha habido, o sea, no suele haber ningún problema. Oye, este jugador viene de meter la última canasta, le voy a sacar en la rueda de prensa de mañana. Perfecto. O sea, se dice al jugador y tal.
una vez se cierra, digamos, entre digamos, la parte de gestión o dirección, director deportivo, entrenador o lo que sea, se le comunica al jugador. Puede ser que el jugador diga, oye, mira, no me apetece hacerla, o no me encuentro bien, o no me siento cómodo. No suele haber ningún problema y se cambia. Es decir, no es una imposición y lo tienes que hacer porque sí. Siempre primero se habla a nivel, bueno, pues más directivo y luego se comunica al jugador y si el jugador lo quiere hacer bien y si no lo quiere hacer, se cambia por otro jugador y ningún problema. Yo, tanto en clubes como en federaciones, no suele haber ningún problema. Es una cuestión también, como hablábamos, de gestión al final. Es de hablar, de comunicarse, pero normalmente es el director o el responsable de comunicación con la parte deportiva y luego el jugador. Esto es lo normal. Luego hay casos específicos de patrocinios, ¿vale? Que puede ser que, pues no sé, es que no sé, no quiero tampoco dar marcas, pero bueno, que Coca-Cola cierra un patrocinio con un equipo y quiera que sea X jugador. Bueno, pues ahí ya viene más impuesto y ahí por mucho que se diga tal, pues si hay un patrocinio de por medio y están pidiendo ese jugador, aunque el jugador a lo mejor no quiera, a lo mejor lo tendrá que hacer. Pero eso ya va un poco en la parte de marketing. No suele pasar, ¿eh? O sea, no suele pasar. Puede ser que un día un jugador te diga, mira, no me siento bien o no me siento cómodo. Hay jugadores que les gusta más hablar, otros menos. Pero en general suele también hacerse de una manera equitativa. Es decir, porque a los medios también les gusta tener una variedad, no que siempre hable el mismo. Entonces, es verdad que las figuras principales son las que más, digamos, prensa venden, pero sí que es importante también que haya una variedad y que todos los jugadores también tengan su oportunidad. Y eso siempre se gestiona desde los departamentos de comunicación muy bien, precisamente para evitar conflictos, ¿no? De, oye, este habla mucho y yo no hablo. Bueno, pues al final suele hacerse de una manera repartida. No sé si con esto te he respondido. Sí, muchas gracias. Nada. Si no hay ninguna cuestión más, vamos a ir terminando, Nuria. Agradecerte que nos hayas mostrado tu visión y, bueno, comentarle a todos los alumnos, tanto los que están presentes como los que no, que tu presentación se la haremos llegar luego en formato de vídeo, ¿vale? La grabación de la sesión y finalmente luego estará a disposición de todo el mundo en nuestra página web también para que puedan consultarla cuando sea oportuno. Así que nada, muchas gracias. Venimos un viaje de regreso y esperemos que el trabajo que has hecho allí luego sea para un buen resultado a selección española. Esperemos, por nosotros que no quede. Muchísimas gracias a todos y nada, oye, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario, o quiere preguntarme algo, os dejo mi correo personal, me escribís y yo encantada de hablar con todos los que necesiten algo. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Ahora mismo no, pero bueno, cuando esté por Madrid, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.